Amigos, por mucho tiempo se ha asociado aquí ciertas interrupciones eléctricas a volar chichigua y se tomó como una chercha en algún momento y siempre busqué la oportunidad de corroborar esta teoría. ¿Es cierto que una chichigua puede tumbar un cable de alta tensión que nos puede dejar sin electricidad? Para eso, para hablar de cómo hemos ido avanzando en ese tema en el país, en evitar que por cosas como esta tengamos interrupciones, me place muchísimo conversar esta noche en esta mesa de trabajo, en nuestra emisión estelar, con Martín Robles, que es el administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana conocida por sus siglas ETED. Bienvenido, gracias por acompañarnos. La última vez que hablamos fue virtual en medio de un huracán. Correcto. Y una cosa tremenda. Es correcto. Ocupándose también de los cables que no se cayeran y protegiendo. Ahora, ¿es cierto eso de las chichiguas y los cables y que se enreda y que puede afectar la electricidad? Bien, muy bien. Buenas noches, Cavada. Gracias por la invitación y entrar a esta fase educativa y de cooperación tuya a través de tu emisión. Mira, por años aquí hemos tenido la situación de la práctica de volar chichigua. Eso es algo que los dominicanos en la temporada, claro está, de la cuaresma, en esta época, por los vientos, las brisas que hay. ¿Usted voló chichigua? Yo lo hacía, claro que sí, muchísimas veces, porque yo, mi etapas, yo me quedé por aquí por María Auxiliadora. Y volaba su chichigua. Y por ahí yo volaba chichigua y bueno, y hacíamos competencia, claro, evidentemente. ¿Y se enredaban alguna vez? Bueno, no puedo decirte que no, porque eso era parte global, pero claro, tampoco habían tantas redes de transmisión en ese momento, aunque sí las habían y como son redes que van por la calle, pues en esos barrios, pues, evidentemente que no están exentas de que una cola de chichigua se enganche en la línea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, el sistema de transmisión eléctrica, porque lo mismo ocurre en media tensión. Media tensión son los circuitos que van en todas las calles también. Pero en los barrios. Esos son a 12.5 kV, kilovoltios. O sea, 12.500 kilovoltios. Ahora, la línea de transmisión, que ya están en la calle, esas son en 69.000 y 138.000, que circundan todas las calles de la ciudad. Esas líneas de alta tensión, como llamamos, están protegidas a través de sistemas de control, de mecanismos, o vamos a decir relé, claro, de protección que protegen esa línea contra cualquier daños o cualquier cortocircuito que pueda ocurrir entre una fase y otra, o una fase a tierra. Es como un mecanismo propio para protegerse. Para protegerse y evitar también daños a la propiedad y daños humanos, porque una línea de esta, con ese nivel de tensión, pues si no tuvieras esos elementos de protección y de desconexión automática, pues entonces causaría problemas serios a la población, evidentemente, y daño. Pero, afortunadamente, con estos equipos que son instalados en los extremos, en las subestaciones, que tienen unos gabinetes específicos, eso, están monitoreando 24 horas, segundo a segundo, minuto a minuto, esa línea de transmisión. De manera que cualquier elemento que ocurra de falla o de conexión entre una y otra, pues inmediatamente en cuestiones de fracciones, en milisegundos, esa línea es desconectada. ¿Qué quiere decir eso? Es desconectada. Y sí, hay alguna ruptura de ella. Mucho antes de caer al suelo ya no tiene corriente. Energía. No tiene energía. Claro. No tiene energía, está desconectada. O sea, tú la puedes tocar con la mano, o sea, algo que si tiene mucho tiempo y está muy sobrecargada, estaría ahí caliente, claro, pero no con corriente eléctrica porque está desconectada. Entonces, la chichigua, la gente cree que no
hace nada, pero sí hace mucho. Esas colas que se ven aquí, Sí. que son de trapo normalmente, cuando están secas no hay problema, porque Claro. pueden estar enredadas en la línea y no hay esa... Ahora, cuando esas colas de trapo se humedecen en la madrugada, con el sereno inclusive, ¿no? O temporada, o si lleva una ligera llovizna o un agua, pues inmediatamente eso genera un cortocircuito entre una fase y otra, dependiendo cómo esté, o si está enredada entre el poste que está aterrizado a tierra, más una fase, como quiera, genera un disparo de la línea. Es un disparo transitorio, claro está, porque entonces vuelve y se conecta. Pero, ¿qué pasa? Hay la advertencia, o vamos a decir la seguridad, de que, por ejemplo, son líneas que pueden ser conectadas automáticamente por el centro de control de energía. O sea, a distancia, la pueden reconectar. A control remoto. Y primero no habría que quitar esa chichigua. Ahí es donde voy. Cuando sucede, inmediatamente el sistema de protección marca qué pasó. ¿Y el lugar donde pasó? Si es una avería o un cortocircuito entre fase y fase, son 3 cables, ¿no? Claro. O si es una avería, una interrupción de fase a tierra, que dé una fase al poste o a un elemento que esté haciendo tierra. Cuando dispara, inmediatamente en el centro de control chequean, bueno, el relé te dice a qué distancia ocurrió esa falla y inmediatamente, y qué tipo de falla fue. Entonces el centro de control dice, bueno, es una falla, no es bueno reconectar automáticamente, porque pudo haber ocurrido otra cosa que no fuera una chichigua. Y para evitar eso tenemos que entonces cerciorarnos de que la falla real y efectivamente ha sido por una cola de chichigua, porque eso evidentemente hace un estruendo. E inclusive cuando tú pasas a alguien por ahí que está verificando, ahí alguien le dice, mire, ahí hubo una explosión. Claro. Ya tú ves la chichigua, lo ve guindando ahí la cola y dice, pues efectivamente. Entonces, llama al centro de control y decía, fue una chichigua, ya se eliminó, entonces ellos pueden entonces conectar desde el remoto, volver a poner en servicio esa línea. O sea, y a partir de toda esta teoría que ya evidentemente vemos que es una realidad, no es un cuento, no es algo que ha pasado de generación en generación como una fábula, no, es real. A partir de eso, en los últimos años, la ETED se ha encargado sobre todo de ir creando una cultura, no para que los muchachos dejen de ser muchachos, porque queremos que además sigan acercando a estas tradiciones de volar chichigua, dejen un poquito la computadora, que a veces lo concentra demasiado, que vuelen chichigua, pero ha habido un interés mostrado por la ETED de que se haga de otra manera, que se haga en otros lugares. ¿Qué han logrado con esto? ¿Ha bajado el nivel de interrupciones por chichigua quizás en los últimos 2 años? ¿Qué dicen los números? Mira, si uno recorre la ciudad capital, en los lugares de las zonas más vulnerables, que son estos barrios donde hay una gran cantidad de personas que normalmente tú lo ves en la calle, ahí es donde los niños practican esto de la chichigua, y tú puedes ver en la red a veces muchas colas de chichigua guindando y enganchadas. Nosotros desde que llegamos a la ETED iniciamos ese programa de concientización y de educación a las personas, a la familia en sentido general, porque la familia es la que tiene también que colaborar con eso y colaborar con los niños y evitar situaciones mayores de problemas. Y al día de hoy nosotros podemos sentirnos muy satisfechos de que eso ha ido teniendo su efecto en la población. Y hoy en día la baja que hemos tenido en términos anda en función de los disparos, salidas de línea por chichigua, realmente hemos mejorado enormemente, en más de un 90%. Madre mía. Eso dice mucho
porque parece que la gente ha ido tomando cierto nivel de conciencia respecto de esto y evitar, porque con ello se evita, uno, lo primero que tú evitas es que haya que lamentar un accidente de niños, claro, que ha ocurrido en muchos casos. Porque puede ser que si está seco no hay problema, pero a veces cuando tú estás volando la chichigua, de repente viene una lluvia, una ligera llovizna y moja eso y ya ahí hay un problema. Hay una explosión. A veces hay líneas de esas que están inclusive cerca porque también la gente no guarda la distancia reglamentaria a veces para construir una vivienda y por eso también, al margen de esto, se han ocurrido muchos casos donde la gente trabajando con una varilla, tirando un plato en su casa, navegando una varilla, cerca de la línea, a una distancia X, eso tiene una adaptación, lógicamente tiene un campo eléctrico y no necesariamente tiene que pegar la línea, pero a una distancia que viola la distancia reglamentaria, eminentemente hay una situación de extrema peligro y una persona que cae inmediatamente porque un voltaje demasiado alto. Entonces, lo de la chichigua, en este caso nosotros hemos logrado reducir las averías que suceden. Entonces, el otro elemento, aparte de lo que pudiera ocurrir con un accidente que lamentar o humano, pero también está la parte de los costos que representa para el sistema eléctrico y para la ciudadanía, porque también eso puede causar un apagón fuerte en determinada zona si hay una interrupción de una línea de transmisión que es clave, una línea de transmisión que es radial. Entonces ahí saca a veces también generadoras. Puede sacar una generadora que esté en servicio si la línea está radial desde un punto de generación hacia el sistema y si en ese lapso ocurre eso, hay un cortocircuito, la línea sale momentáneamente, pues inmediatamente también la generadora sale del servicio. Eso implica, ¿qué implica? Bueno, implica apagones en ese momento, ¿no? Que es bastante costoso porque un apagón evidentemente se conlleva a que la interrupción produzca un fuerte, o sea, al dejar de transmitir la energía eléctrica y una generadora que esté fuera, pues la pérdida es millonaria, evidentemente, porque no hay energía, no solamente desde el punto de vista propio de que la energía no está, sino que obliga entonces a empresas que están conectadas por ahí a iniciar servicios con sus plantas eléctricas privadas y eso produce realmente perjuicio económico. Así es. Ahora, sé que toda esta campaña va de la mano con algo que han venido desarrollando en diferentes barriadas del país y especialmente de la ciudad capital. Creo que este año van a realizarla en Los Alcarrizos. Mantengamos la tradición, vuela en un lugar seguro. ¿Por qué en Los Alcarrizos? ¿De qué se trata esta experiencia de hacerla allí en los Alcarrizos? Muy bien, mira, ¿qué nos ha costado a nosotros esta campaña que montamos ya de manera preventiva? Hemos tenido que acudir a organizar unas brigadas motorizadas que recorren todos los barrios, desde porque la hora de volar chichigua es hasta las 6 por ahí, donde hay, bueno, ahora como el sol se acuesta más tarde, el día más largo, claro. Evidentemente que ya pero es un especialista de la chichigua, tiene horario y todo. Sí. No, porque así. Claro. Entonces, a partir en la tarde, ya entonces empiezan esas brigadas motorizadas a recorrer los lugares de donde mayor incidencia hay respecto a las chichiguas. Y cuando la detectan, entonces están equipadas también y llaman al centro de control para que envíen una brigada con un camión, canasto para subir y cortar, despegar, limpiar la línea y así evitar las interrupciones. Ahora, ¿por qué tú dices que en Los Alcarrizos? Mira,
Pudo haber sido en los Alcarrizos, aquí en Guachupita, Gualey, o sea, en los sitios en Villa Agrícola. Los todos más esos populosos. sitios. Son los barrios más populosos, Claro. donde hay más. Bueno, Los Alcarrizos es un barrio altamente populoso y de concentración de gente. Entonces, ahí hay una alta propensión a volar chichigua. Entonces, vamos a iniciar ahí para que la gente, pues, los moradores, la familia, pues realmente asimilen este mensaje de que vuela en un lugar seguro. ¿Dónde? Porque hay muchos lugares donde tú puedes volar chichigua, pero evidentemente si usted ve una línea de transmisión cerca, trate de no volar chichigua en esa línea para evitar consecuencias mayores tanto a la persona como a la propiedad, como a los... Entonces, de eso se trata, de ir a los Alcarrizos ahora que vamos a iniciar por lo populoso que es ese barrio, por la gran cantidad de gente. Y tú nada más tienes que ver, una tarde de esta cualquiera, tú te vas a los Alcarrizos o te vas a la zona aquí de la parte del este, dentro de la ciudad o de aquel lado en la Santo Domingo Este igual, y tú vas a ver la gran cantidad de gente volando chichigua. Ahora, ¿qué nosotros le decimos a la gente? Mire, vuela en chichigua, porque es un pasatiempo que no lo podemos nosotros eliminar. Es algo que es cultural incluso. Es cultural. Claro. El problema es cultural y no podemos entonces nosotros cohibir a la gente de que no, hágalo, vuélelo en los parques, vuélelo en lugares donde En no un play que haya cerca. En un play que haya cerca, correcto, en áreas que no necesariamente hayan líneas de transmisión, para evitar eso. Y eso es lo que, ese es nuestro llamado a la ciudadanía, a los jovencitos, los niños que vuelan chichigua, acompañados de sus padres, que precisamente lo enseñen a volar chichigua. Porque yo mismo, yo la hacía la chichigua en aquellos tiempos. Pero también ya no son los mismos tiempos que antes, o sea, la cosa ya es diferente. Hay muchísimo más líneas de transmisión por todos lados, precisamente para poder, porque tenemos que llevar la energía y es a través de la línea de transmisión. En otros países eso es soterrado, muchas son soterradas, pero también son aéreas. Y con este programa de vuela, pero vuela en un lugar seguro, ese es nuestro llamado a los padres de familia, a las madres y a los compañeros, a los hermanos que vuelan chichigua, que lo hagan en lugar seguro para que eviten daños a la propiedad, daño humano y también daño al sistema eléctrico que produce interrupciones y que las interrupciones son odiosas realmente. Claro. Pues nada, ahí está el mensaje y qué bueno que ha venido a decirlo de esa manera llana. Don Martín Robles Morillo, administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Gracias. Enhorabuena en la emisión estelar de Telenoticias.